La violencia generada por los grupos del crimen organizado, como serían el CNJNG, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, ha experimentado un notable aumento en México durante los últimos años. Este grupo en particular se ha destacado como uno de los más peligrosos y temidos del país. El CJNG ha llevado a cabo una serie de acciones violentas, entre las cuales se incluyen secuestros, asesinatos y torturas. Su principal objetivo es tomar el control de los territorios estratégicos y rutas utilizadas en el tráfico de drogas. A medida que su influencia se va expandiendo a lo largo de México, las comunidades locales se han visto sumidas en el terror y en la inseguridad. Para lograr sus objetivos, este cártel utiliza tácticas brutales y despiadadas, desafiando abiertamente a las autoridades y sembrando el terror en la población. La corrupción en ciertos niveles del gobierno ha obstaculizado los esfuerzos para erradicarlos y han logrado infiltrarse en instituciones clave. Esta infiltración les ha permitido mantener y fortalecer su poderío, dificultando aún más su desmantelamiento. A nivel internacional, el CJNG ha ganado reconocimiento como uno de los cárteles de drogas más poderosos y peligrosos del mundo. Su capacidad para operar a gran escala y establecer conexiones con otras organizaciones criminales ha llevado a que sea considerado como una amenaza significativa para la seguridad. Bienvenidos, soy Diseccionando Mentes del Mal, un canal dedicado a temas un tanto delicados y no del agrado de cualquiera. Antes de seguir, tenéis toda la biografía empleada para hacer este vídeo en la descripción. En el presente vídeo nos enfocaremos en los perturbadores detalles del desmembramiento del líder de un cártel, como una respuesta a la muerte de miembros del CJNG. El Cártel de Jalisco de Nueva Generación ha ganado notoriedad como uno de los grupos delictivos más poderosos y violentos en México. Surgió a principios de la década de 2010, cuando se separó el Cártel de Sinaloa, debido a disputas internas relacionadas con el control de territorios y rutas de tráfico de drogas. Desde entonces, el CJNG ha consolidado su posición y se ha expandido rápidamente, convirtiéndose en una amenaza significativa para la seguridad y el Estado de Derecho en el país. Bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como el Mencho, el CJNG ha demostrado una capacidad operativa y financiera impresionante. Se ha involucrado en diversas actividades criminales como el tráfico de drogas a gran escala, la extorsión, el secuestro y la trata de personas. Además, el grupo ha utilizado tácticas brutales y extremadamente violentas para mantener su control y aterrorizar a sus enemigos y a la población en general. La familia michoacana, por su parte, es otro cártel infame en México, originario del estado de Michoacán. Aunque su historia precisa es difícil de rastrear, se cree que se formó en la década de 1980. Inicialmente se dedicaban al robo y contrabando de productos agrícolas, pero con el tiempo se involucraron en el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. La familia michoacana también se caracterizó por su violencia y su capacidad para infundir miedo. Entre el CJNG y la familia michoacana existía una enemistad particular. Alberto Rosales Mendoza, conocido como el Tornado, fue un líder importante de la familia michoacana y se enfrentó directamente al Menchu del CJNG. Sin embargo, en diciembre de 2015, Rosales Mendoza fue asesinado junto con otros 3 individuos en Michoacán. Los cuerpos presentaban signos de tortura y las autoridades sospecharon de la posible implicación de Ignacio Andrade Rentería, líder de los Templarios, otro grupo criminal activo en la región. Los Templarios fueron un cártel y un grupo delictivo que operó principalmente en Michoacán. Se caracterizaban por su crueldad y brutalidad, utilizando métodos como la decapitación y la exhibición pública de cuerpos, con el fin de generar miedo y ejercer el control. Aunque el grupo se ha debilitado en los últimos años, su presencia dejó una estela de violencia en la región y contribuyó al clima de inseguridad que enfrenta actualmente México. En 2020 se produjo un incidente extremadamente violento que involucró al líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, Chito Cano, y a Omar Flores, también conocido como El Vago, un joven de aproximadamente unos 20 años. La ejecución de Omar fue ordenada precisamente por Cano, como una forma de enviar un mensaje a la familia michoacana, el cártel rival, y sucedió después de que Omar fuese obligado a confesar su pertenencia al grupo delictivo. La muerte del Vago fue especialmente brutal y se transmitió en vivo como una forma de mostrar el poder y la crueldad del CJNG. En un vídeo que se difundió ampliamente en las redes sociales, se le hace una serie de preguntas a Omar revelando su conexión con el Fierro, un individuo con influencia en varias áreas. Bajo coacción y amenazas, el joven confiesa, junto con otras 5 personas, lleva a cabo actividades criminales por orden del Fierro.
Durante el interrogatorio, Omar es humillado y forzado a afirmar que el CJNG está mejor organizado que la familia michoacana. En medio de esta angustiosa situación se observa a Omar sentado con un machete en el cuello, mientras un sicario sostiene un arma de gran calibre detrás de él y otro machete cerca de su cuello. La tensión es palpable, mientras Omar es sometido a un interrogatorio violento. Al finalizar, lo obligan a levantar los brazos y le cubren la cabeza con una camiseta, a la cual no dudan en prenderle fuego. Posteriormente, sus brazos serían amputados mientras aún estaba vivo, seguido por las piernas. La grabación se interrumpe en ese preciso momento. En el vídeo posterior ya se muestra el cuerpo de Omar completamente desmembrado, y los sicarios del CJNG lanzan amenazas y profieren palabras desafiantes dirigidas a la familia michoacana y a otros enemigos del cártel. Estas imágenes gráficas y las palabras violentas son una muestra del nivel de brutalidad y terror que el CJNG está dispuesto a utilizar para poder mantener su poder y control. Es importante destacar que estos actos de violencia extrema no solo tienen como objetivo a los miembros rivales de los cárteles, sino también a la población en general. La propagación de estos vídeos y mensajes a través de las redes sociales buscan generar miedo y sumisión en las comunidades afectadas, así como enviar una advertencia clara a otros grupos delictivos y a las autoridades. Sin embargo, la historia no termina ahí. La escala de violencia entre el cártel Jalisco de Nueva Generación y la familia michoacana continúa con un acto de venganza impactante. Como represalia por la ejecución brutal de Omar Flores, 12 hombres vinculados al CJNG fueron descubiertos asesinados posteriormente en una camioneta, mostrando signos de tortura. Este acto de violencia extrema es atribuido precisamente a la familia michoacana, quienes dejan un mensaje perturbador dirigido a Chito Cano, líder del CJNG. El mensaje encontrado junto a los cuerpos dice: «Discúlpame, Chito Cano, se me olvidó tu regalo del Día de las Madres». Esta macabra declaración refleja el nivel de crueldad y desprecio que existen entre los cárteles rivales. La familia michoacana, en un intento de desafiar y humillar precisamente al CJNG, muestra su capacidad para llevar a cabo actos de violencia atroces y enviar un mensaje claro. Este acto de venganza muestra el circo interminable de violencia que prevalece en el mundo del narcotráfico en México. La rivalidad entre el CJNG y la familia michoacana ha generado una espiral de violencia y terror que ha afectado profundamente a México. Estos cárteles han demostrado una disposición despiadada para lograr sus objetivos, sin importar el coste humano. La brutalidad y la crueldad que caracterizan sus enfrentamientos han dejado cicatrices en las comunidades y han sembrado el miedo y la desconfianza en la sociedad mexicana. Las consecuencias de esta guerra sangrienta se extienden más allá de los enfrentamientos directos entre los cárteles. Las comunidades que se encuentran en medio de estas disputas sufren las consecuencias de dicha violencia, con un aumento de los homicidios, la extorsión y el desplazamiento forzado. La presencia y las operaciones de estos grupos criminales también afectan a la economía local, el acceso a servicios básicos y el desarrollo social de las regiones afectadas. Además, la rivalidad entre los cárteles del CJNG y la familia michoacana ha provocado una respuesta contundente por parte de las autoridades mexicanas. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y estos grupos criminales han intensificado la violencia y han llevado a cabo un aumento en las bajas tanto de los delincuentes como de los agentes del orden. Y así concluye nuestro vídeo de hoy. Si te ha intrigado esta historia, te invitamos a seguir investigando sobre este caso. Déjanos saber en los comentarios si te ha gustado este vídeo y no olvides suscribirte así como dar like si aún lo has hecho, para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene.